Revelado, el increíble vínculo divino de la Biblia que transformará tu fe para siempre en el tercer año de Joacim. En tiempos de aflicción y opresión, los hebreos gemían bajo el yugo del faraón en Egipto. Sin embargo, en medio de la opulencia del palacio del faraón, un niño hebreo, Moisés, vivido entre lujos, luchaba con el peso de su herencia. Aunque disfrutaba de la vida en la corte, su corazón estaba inquieto, pues veía la dura realidad de su pueblo, los hebreos, sometidos a trabajos forzados, sufriendo en silencio. Los días transcurrían, y cada vez que Moisés observaba a los que eran como él, su alma clama por libertad. Sus noches estaban llenas de sueños, donde los ecos de su gente lo llamaban, donde veía sus rostros cansados y llenos de dolor. Una tarde, mientras paseaba por las orillas del Nilo, un grito desgarrador rompió el aire. Un egipcio, con furia, maltrataba a un hebreo. El fuego ardió en el pecho de Moisés y sin pensar se lanzó hacia la escena. El impulso lo llevó a actuar, y lo que comenzó como un acto de defensa terminó en un oscuro desenlace. Había tomado una vida, un acto que selló su destino. La huida del palacio lo llevó al desierto de Madián. Allí, la vida de un pastor se colocó entre él y los recuerdos dolorosos de Egipto. Sin embargo, el destino tenía más planes para Moisés. Un día, mientras cuidaba su rebaño, se detuvo al ver una visión sorprendente, una zarza que ardía pero no se consumía. Se acercó, ansioso, y escuchó una voz que resonaba con autoridad. «Moisés, Moisés». Temblando, reconoció la divinidad, y Dios se reveló a él con un nombre que marcaría la historia. «Yo soy el que soy». En ese encuentro trascendente, Moisés sintió el llamado de Dios sobre su vida, un llamado que lo enviaba de regreso a Egipto para liberar a su pueblo. Mientras tanto, en Egipto, el pueblo de Israel vivía en desesperación, clamando a Dios por una liberación que pareciera un sueño distante. Como el cielo edificado de nubes oscuras, la tensión aumentaba. Moisés, a pesar de sus dudas e inseguridades, respondía al llamado de Dios. Las plagas comenzaron a caer sobre la tierra, sangre en las aguas, ranas en la corte, piojos y langostas cubriendo la tierra, evidencias de la poderosa mano de Dios. Pero el faraón, con el corazón endurecido, se negaba a escuchar. La angustia y la esperanza se mezclaban en el pueblo. Se alentaban mutuamente a confiar en un futuro liberado. En medio del sufrimiento, Dios envió instrucciones para la noche de la Pascua: sacrificar un cordero y sellar las puertas con su sangre. Fue un acto de obediencia que resonó con una promesa de salvación. Entonces, la noche esperada llegó, y en sus corazones los israelitas podían sentir la fuerza de la fe. Cuando las últimas plagas azotaron Egipto, finalmente el faraón cedió, y Moisés guió a su pueblo a las orillas del Mar Rojo. Allí se enfrentaron a su mayor desafío, la desesperación y la fe entrelazadas. Con el mar frente a ellos, la promesa de libertad estaba al borde. Podrían cruzar esas aguas tumultuosas. La gloria de Dios estaba a punto de ser revelada. La fidelidad de su palabra es la historia que aún guarda ecos de esperanza en nuestras vidas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
La atmósfera era tensa. Cada latido resonaba con potencial, cada respiración una súplica. ¿Verán su liberación o serán absorbidos por el mar? La historia de su redención y nuestra contemplación espiritual aún está por revelarse. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo un aire electrizante de anticipación. Moisés, con su aliento entrecortado, miraba desesperadamente al vasto mar rojo, que se extendía ante él como una barrera impenetrable. Determinación y temor cohabitaban su corazón, mientras veía los rostros de los israelitas llenos de angustia y esperanza. «¿Qué haremos ahora?», murmuraban algunos con el eco de la duda retumbando en sus almas. La voz del Señor resonó en la mente de Moisés, recordándole su promesa irrestricta. «No temas, quédate quieto y verás la salvación de Jehová que hoy hará con vosotros». Éxodo 14:13. Con ese anhelo ardiente en su corazón, Moisés levantó su bastón sobre las aguas que los amenazaban, la misma vara que había sido testigo de señales y maravillas en Egipto. Y así comenzó el milagro. A medida que las aguas se dividían, levantándose a cada lado como muros de cristal, un camino de tierra seca se extendió frente a ellos, iluminado por la mighty luz de la gloria de Dios. Con una mezcla de incredulidad y reverente esperanza, los israelitas comenzaron a cruzar. Las lágrimas de alivio comenzaron a caer. Algunos levantaron sus manos en alabanza, mientras que otros temblaban en la inseguridad del camino. Moisés, en el centro de la transición divina, alzó su mirada hacia el cielo, consciente de que la gloria de Dios estaba realizando algo que cambiaría la historia para siempre. Al cruzar el mar, los hebreos sintieron el viento fresco a su alrededor. Sintieron que su libertad ya no era solo un sueño distante. A medida que llegaban a la orilla opuesta, cuántas esperanzas se renovaban dentro de sus corazones, y el miedo se desvanecía en su pasado doloroso. Sin embargo, las sombras de Egipto aún se apegarían a ellos, y el faraón, al percibir la gravedad de su decisión, decidió perseguirlos con su ejército. Desde la orilla, Moisés se volvió hacia el pueblo, instándolos a mantener su fe. «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14:14. La asombrosa escena de los egipcios persiguiendo a los hebreos revelaba la furia del faraón, y la furia de Dios estaba por manifestarse de una manera que culminaría en la liberación absoluta de su pueblo. Moisés volvió a levantar su vara, y a instancias del Señor el mar comenzó a volver a su lugar. Los muros de agua se desmoronaron en una explosión de poder divino, tragando los carros y caballos del faraón. Aquellos que habían encarcelado a los hebreos en desesperación pronto fueron cubiertos por la furia de un Dios que nunca olvida a su pueblo. En la orilla, cuando el último eco de la batalla se desvaneció, las voces comenzaron a elevarse en himnos de alabanza. «Cantaré a Jehová porque se ha engrandecido», proclamó Moisés, mientras la tribu celebraba su liberación. Éxodo 15:1. Por primera vez en generaciones, los hebreos podían ver la luz de la libertad sin las sombras del miedo eclipsando sus corazones. Pero en su triunfo también había un aviso. Un nuevo camino comenzaba, lleno de desafíos, pruebas y la necesidad de dependencia constante de aquel que los había liberado. Se advertía que aún había lecciones que aprender, una relación que forjar con el Dios que había obrado maravillas. Mientras celebraban y danzaban, la voz de Dios resonó en el alma de Moisés con un nuevo mandato. Este es el principio de una revelación mayor, y aún en su viaje, mi plan soberano se despliega. Los que me buscan encontrarán respuestas, y en su prueba se les mostrará mi gloria. El viaje hacia la tierra prometida había comenzado, y la historia de redención aún estaba por escribirse. Con cada paso, un nuevo misterio del plan soberano de Dios se desdibujaba,
y preguntas resonaban en el aire. ¿Qué otras maravillas aguardaban a los que confían en él? El eco de las alabanzas aún vibraba en el aire, llenando el corazón de Moisés con una mezcla de gratitud y temor reverente. Las tribus, recién liberadas del yugo de Egipto, danzaban a su alrededor, sus rostros iluminados con la luz de la esperanza. Sin embargo, mientras la celebración continuaba, Moisés sintió una inquietud en su espíritu. Sabía que el camino hacia la tierra prometida no sería fácil, que las sombras del desierto estaban a punto de adentrarse en su travesía. Y así, guiados por la mano de Dios, los israelitas comenzaron a avanzar por el desierto de Shur. Era un terreno árido y desolador, donde el calor del sol caía implacable, y la sed amenazaba con tomar los cuerpos y las almas de aquellos que habían conocido la esclavitud. Moisés, con su vara en mano, dirigía a su pueblo, recordándoles la fidelidad de su Creador, pero las palabras a menudo se desvanecían en el viento. Después de 3 días de caminar en la desolación, el cansancio y la desesperación comenzaron a apoderarse del pueblo. Las quejas resonaban con fuerza. ¿Acaso no había agua en Egipto? ¿Por qué hemos salido solo para morir aquí? Estas palabras cortantes, llenas de traición y temor, causaron que el corazón de Moisés se hundiera en la tristeza. Clamó al Señor, buscando dirección en medio de la tempestad de emociones. Entonces el Señor le habló. «Moisés, ¿qué tienes en tu mano?» Él respondió, «Una vara. Derrama las aguas amargas en el desierto, y ellas se transformarán en dulzura». Con fe, Moisés lanzó la vara sobre las aguas amargas de Mara, y el agua se convirtieron en una fuente dulce. Su pueblo asombrado bebió hasta saciarse, y su alegría volvió a renacer. Juntos se miraron unos a otros, asimilando el acto de Dios en medio de su desánimo. Moisés les recordó, «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y si dieres oído a sus mandamientos, yo no traeré sobre ti ninguna de estas enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador». Éxodo 15:26. Mientras continuaban su viaje hacia el oasis de Elim, un milagro de esperanza se sentía en el aire. 7 palmeras y 12 fuentes de agua brotaban dulcemente en el oasis, y el pueblo se detuvo a descansar y aprovechar aquellos momentos de bonanza. Pero aún así, Moisés sabía que la verdadera prueba de su fe apenas comenzaba. Las dudas que habían surgido en el desierto habían dejado su marca, y los corazones necesitaban ser forjados en la verdad. Continuaron avanzando, y al llegar a la región de Sin, el hambre se hizo sentir nuevamente. Los estómagos vacíos gritaron por comida, y la desesperación comenzó a manifestarse. Al ver el sufrimiento de su pueblo, Moisés y Aarón cayeron de rodillas ante Dios, clamando por provisión. Y la respuesta de Dios no tardó en llegar. Envió una lluvia de maná desde el cielo por cada mañana, un alimento que los nutriría y sostendría en su jornada, recordándoles que su atención y provisión nunca fallarían. «Este será el pan que comeréis», decretó Moisés, mientras las sedientas almas comenzaban a recolectar el maná. Más allá de lo físico, era un signo del cuidado de Dios. Un recordatorio de que vivirían no solo de pan, sino de cada palabra que provenía de su boca. Mientras ellos recolectaban, Moisés, abrumado por la maravilla, sentía en su corazón que había más en juego, que cada momento de prueba, cada necesidad saciada, se entrelazaba con un propósito mayor en el plan soberano de Dios. La voz de Jehová resonaba de nuevo en su mente. «En cada dificultad se revela mi gloria». De súbito, la alabanza y la gratitud del pueblo se convirtieron en profundo silencio, y una sombra de expectativa se posó sobre ellos. ¿Qué más milagros y revelaciones estaban reservados para aquellos que perseveraran en su fe?
La travesía apenas comenzaba, y con ella el misterio intacto de un Dios que tenía un plan eterno para su pueblo. Una pregunta resonaba en los corazones de los israelitas. ¿Qué otros caminos de gloria nos llevará nuestro Señor? Al despuntar el nuevo día, la luz del sol comenzó a brillar sobre el campamento de los israelitas. El aroma del maná recién caído impregnaba el aire, y un sentido renovado de esperanza comenzaba a cultivarse en los corazones de aquellos que vagaban por el desierto. Moisés y Aarón se alzaron ante su pueblo, listos para instruirles sobre la importancia de recoger lo suficiente para un día, pues el maná solo duraría hasta la mañana siguiente, y era un recordatorio constante de la providencia de su Señor. «Este día el Señor ha provisto para nosotros», proclamó Aarón, su voz resonando como un eco de fe en medio de la multitud. «No recojáis más de lo que necesitéis, que en los milagros de Dios no hay escasez, sino abundancia de gracia». Pero algunos, llenos de ansia, desoyeron sus palabras y recolectaron más de lo permitido. Días después, se encontraron con que lo que guardaron se había llenado de gusanos y se había podrido. Esa mañana, un sentimiento de inquietud se apoderó del corazón de Moisés. Mientras observaba al pueblo, las caras que antes resplandecían de gratitud comenzaban a oscurecerse nuevamente. El hambre no solo era hacia el alimento físico, sino también hacia la promesa de libertad y la seguridad en su futuro. Y así, en su soledad, se volvió una vez más hacia Dios. «Señor, ¿qué haré?», clamó Moisés. «¿Cómo puedo guiar a este pueblo que parece estar en constante descontento?». Entonces una nube oscura llenó el cielo y la voz de Dios resonó de manera poderosa. «Reúne a mi pueblo delante de mí, y yo les hablaré. He oído sus murmuraciones y su clamor, y sé lo que anhelan». Moisés, lleno de reverente temor, corrió a reunir a las tribus. La tensión era palpable mientras los israelitas se congregaban, sus corazones latiendo en un crescendo de anticipación. Moisés se hallaba entre ellos, elevado con la vara de Dios en su mano, mientras un viento suave comenzaba a soplar, trayendo consigo un aire de misterio. «Así dice Jehová, en la mañana veréis la gloria del Señor. Él os dará carne esta noche y pan por la mañana», proclamó Moisés. Un murmullo resonó entre el pueblo. No es solo alimento que nos da, sino la certeza de su cuidado de todos nosotros. En esa noche, una bandada de codornices cubrió el campamento, mientras el maná caía como rocío a la mañana siguiente. El pueblo no podía dejar de asombrarse. «¿Qué es esto?», se preguntaban unos a otros, y Moisés les respondió: «Es el pan que Jehová os ha dado». Sin embargo, en medio de los milagros y las maravillas, la inquietud de Moisés no se desvanecía. En su espíritu sentía que las pruebas habían sido designadas para dar forma y carácter a su pueblo, y que cada desafío era una invitación a acercarse más al Creador. Mientras unos se alegraban, Moisés se retiró a un monte cercano, donde la presencia del Señor lo envolvió como una nube. Luego, escuchó la voz de Dios una vez más. «Prepárate, Moisés, porque en el camino a la tierra que prometí, he de mostrarme como nunca antes. He de escribir mi ley en sus corazones y testificaré de mi fidelidad ante las naciones». El corazón de Moisés palpitaba con la magnitud de las palabras divinas. Había una conexión profunda y misteriosa entre las pruebas, las provisiones y el plan redentor de Dios. Un ápice de revelación llegó a su mente, apremiándole a discernir más. La montaña se erguía como un santuario, y Moisés sabía que estaba a punto de recibir instrucciones que cambiarían la historia de su pueblo para siempre. «¿Qué nueva gloria nos espera, Señor?», se preguntó, con ansias de conocer los caminos que el Altísimo había preparado.
Y así, mientras el pueblo se deleitaba en las provisiones de su Dios, el eterno plan de redención latía bajo la superficie, esperando ser revelado. ¿Qué nuevos sacrificios y pactos estaban por establecerse? El camino a la libertad apenas comenzaba, y los ecos del mañana resonaban en el corazón de Moisés y en toda la congregación. Moisés permanecía en la cima del monte, su rostro iluminado no solo por el brillo de las estrellas, sino por la gloria que emanaba del Creador. La voz del Señor resonaba en su ser, inquietante y poderosa, como un trueno que se convierte en cada latido del corazón. «Prepara a mi pueblo», decía la voz divina, «porque he decidido hacer un pacto con ellos». Una sensación de asombro y temor se apoderó de Moisés. Lo que estaba a punto de suceder no solo transformaría a Israel, sino que también resonaría a través de las generaciones. El eco de la historia comenzaba a tomar forma en el aire. Él se postró, reconociendo la enormidad de la tarea que tenía entre manos. «Señor», exclamó con voz quebrada, «dame la sabiduría para guiarles conforme a tu voluntad». Mientras hablaba, la montaña comenzó a temblar, como si la misma tierra se purificara ante la majestad divina. Una nube espesa desciende, envolviendo todo en un misterio que portaba la esencia del Altísimo. De repente, la luz brilló más intensamente y la voz dijo: «Escribe estas palabras que te daré. Serán la ley que guiará a mi pueblo hacia la justicia y la vida». Los vientos susurraban secretos antiguos y una lucidez trascendental se reveló a Moisés. «Los 10 mandamientos», pensó, y entendió que no eran meras reglas. Eran un pacto, un camino hacia una relación restaurada entre Dios y su pueblo. Bajó de la montaña con las tablas en mano, enteramente consciente de que el tiempo de su pueblo en el desierto cambiaría de manera irreversible. Mientras caminaba hacia el campamento, su corazón palpitaba de anticipación. ¿Serán ellos capaces de llevar a cabo lo que el Señor les demandará? Al llegar, encontró al pueblo en una celebración incierta, groseramente distraídos por la abundancia que el cielo había provisto. Algunos, llenos de desprecio, comenzaron a cuestionar la permanencia de Moisés. «¿Dónde está él?», murmuraban. «¿Acaso se ha ido para no volver?». El peligro de la incredulidad acechaba como una sombra sobre ellos, listos para socavar la obra de Dios. Moisés se levantó entre ellos, las tablas brillando en su mano, y dijo: «Escuchad, oh Israel, el Señor ha hablado, y su palabra vivirá entre nosotros por siempre. Estos son sus mandamientos, para que seáis un pueblo separado, un pueblo que sigue la senda de la vida». Las caras del pueblo, que antes reflejaban duda, comenzaron a transformarse al escuchar las palabras antiguas llenas de poder. Uno a uno, se dieron cuenta de la seriedad de la nueva relación que se establecía. Ellos eran el pueblo elegido, y su fidelidad se pondría a prueba en cada instrucción que recibirían. A medida que Moisés proclamaba las leyes del Señor, una profunda reverencia llenó el aire. Era un pacto sagrado, una oportunidad redentora. «No solo seréis liberados de Egipto, sino que cada mandamiento os lleva hacia la libertad espiritual», declaró Moisés. La respuesta era un silencio profundo, seguido por un amén resonante que retumbó como un eco de esperanza. Sin embargo, cuando Moisés miró los rostros de su pueblo, vislumbró la lucha interna entre la obediencia y el deseo de autogobernarse. Preguntas inquietantes asaltaron su mente. ¿Podrán permanecer fieles? ¿El hambre dentro de ellos será mayor que el deseo de seguir la voz de Dios? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, en medio de este momento crucial, la nube aún flotaba sobre el campamento. Era el signo de la presencia constante de Dios. La incertidumbre acerca del futuro existía, pero también la expectativa.
y la revelación de un nuevo pacto que podría transformar no solo a Israel, sino a todas las naciones. ¿Qué más habrás de revelarme, Señor?, se preguntó Moisés en su corazón, sabiendo que la historia estaba en medio de un giro divino. La gloria de un nuevo capítulo de redención estaba a punto de desarrollarse. Ha llegado el momento de cumplir la promesa. Lo que viene cambiará no solo nuestro destino, sino el de la humanidad entera. Moisés se erguía entre el pueblo, las tablas en sus manos como símbolo de la obra divina. Los ojos de Israel, llenos de asombro, se posaron sobre el hombre que había hablado con Dios en la cima del monte. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable. Podían sentir que algo trascendental estaba en el horizonte. «Oye Israel», clamó Moisés con voz poderosa, «hoy se establece un nuevo principio, un pacto eterno que nos llama a ser santificados. Y si escucháis la voz del Señor y andáis en sus caminos, seréis benditos entre todas las naciones». La urgencia de su mensaje resonó en cada corazón, mientras el eco de su proclamación se extendía como un rugido suave sobre la muchedumbre. Pero en medio de esta consagración, una parte del pueblo se quedó inmóvil, sus rostros empañados por la incertidumbre. Algunos comenzaron a murmurar preocupaciones. ¿Qué pasará si no podemos cumplir? ¿Qué ocurrirá si la voz de Dios no nos sostiene? Preguntaban entre sí, mientras las sombras del desierto se alargaban a su alrededor. Moisés, astuto ante la inquietud de su pueblo, buscó apaciguar esos temores. «Confíen en el Señor, pues Él es nuestra fuerza y nuestro refugio. No hemos sido traídos aquí para caer, sino para levantarnos y cumplir su voluntad». En su corazón, deseaba ardientemente que la fe desplazara la duda, pero la semilla del miedo había comenzado a germinar. Mientras tanto, dentro del campamento, algunos de los líderes más jóvenes se congregaron, manteniendo la mirada fija en el fuego que crepitaba entre ellos. ¿Acaso Moisés realmente volverá?, decía uno. La gloria de Dios parece estar lejos. Necesitamos un Dios a quien ver. «Algo tangible», replicó otro, comenzando a alimentar un espíritu de rebeldía que se iría gestando poco a poco. Mientras los ecos de la celebración resonaban, los pensamientos de Moisés regresaban a sus propios temores. ¿Cómo se sostendrán en tiempos de prueba?, reflexionaba el siervo de Dios, sintiendo el peso del futuro en su corazón. Era consciente de que cada mandamiento sería un reto, una tarea que requeriría más que pura obediencia. Pediría la entrega total de todo un pueblo. Esa noche, cuando el cielo estrellado observaba silencioso, Moisés se apartó y se postró en la presencia del Señor. «Oh Dios, escucha mi súplica», pidió, sintiendo el fuego de su humildad arder intensamente. «Danos un corazón íntegro que vibre con tu ley. Guíanos por el camino de verdad». De repente, la nube oscura que antes había descendido sobre ellos se empezó a mover, tomando una forma cada vez más definida. Era como si el Creador estuviera formando una figura que reflejaba los anhelos de Moisés. La voz se escuchó nuevamente, clara y poderosa. «He aquí, prepararé un nuevo corazón y un nuevo espíritu en mi pueblo. Transformaré sus corazones de piedra en corazones de carne». Moisés levantó su rostro, asombrado por la promesa. Esta transformación significaba una conexión más profunda y poderosa entre Dios y su pueblo. La ley sería más que reglas, sería vida misma fluyendo desde un corazón redimido. Fue entonces que el Señor pronunció sus palabras de pacto. «El día llegará a Moisés, cuando escribiré mi ley en sus corazones». Este es el vínculo que redimirá toda la humanidad. El tiempo regocijará a naciones enteras. Las palabras de Dios retemblaron en la cordura de Moisés, y la esperanza comenzó a teñir su alma. La promesa no solo era para Israel, sino que vislumbraba la redención en cada rincón del mundo, desde Egipto hasta los confines de la tierra.
Con ese eco divino resonando en su mente, la nueva revelación encendió en él una fe que podría vencer cualquier adversidad. ¿Quién podría resistirse al poder de un corazón transformado por ti?, pensó, lleno de fervor renovado. En ese momento, Moisés sabía que la historia aún no había terminado. El divino hilo de redención se estaba tejiendo, pero faltaban más revelaciones. «¿Qué más tienes para mí, Señor?», musitó en su corazón, deseoso por conocer lo que aún estaba por venir. Pero el misterio de Dios permanecía, haciendo eco de un futuro lleno de maravillas y promesas por descubrir. Y así, al amanecer del día siguiente, la luz del sol se filtró a través de las nubes, iluminando las tablas que Moisés sostenía con firmeza. Las palabras de Dios aún resonaban en su corazón, un eco divino que le instaba a avanzar en su misión. No solo era un líder, era el mensajero de un nuevo pacto, y en su corazón se encendía una fe inquebrantable. Con determinación reunió al pueblo una vez más. «Israel, escucha las palabras del Señor. Hoy nos consagramos a Él, no por temor, sino por amor y obediencia. Él nos ha dado su ley, no como cargas, sino como guías para una vida plena. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios». La multitud, aunque todavía marcada por un ligero temor, comenzó a prestar atención a su líder, reconociendo la autoridad que en él depositaba el Altísimo. Un grupo de hombres, aún así, se mantenía distante, se miraban entre sí con desconfianza y dudas. ¿Y si la promesa que Moisés menciona no se cumple? ¿Si las palabras del Creador son solo ilusiones?, murmuraban. Uno de ellos, llamado Coré, se alzó de entre ellos. «¿Por qué hemos de seguirlo? Nos han llevado a este desierto. Exijamos un Dios que podamos ver, que sea tangible a nuestros ojos». Moisés, al percibir la discordia, sintió una profunda tristeza. Estos hombres estaban tan atrapados en la insatisfacción que incluso los milagros que los rodeaban parecían no ser suficientes. Pero en su corazón sabía que la verdadera batalla era la espiritual. «Oh, pueblo de Israel», clamó, «volved a los caminos del Señor. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. No permitáis que la desesperanza ahogue la promesa que ha sido revelada». Sin embargo, la inquietud creció en el corazón de muchos y, como un incendio forestal, la rebelión comenzó a alimentar su propia llama. La fe se desvanecía en medio de la desesperación, y algunos comenzaron a buscar un ídolo alternativo. En la acampada se sentían atraídos por el oro brillante y la creación de un Dios que pudiera ser tocado, visto, venerado. Moisés, sintiendo la urgencia del momento, se retiró de nuevo a la montaña para clamar a Dios. «Señor, he estado aquí en tu presencia, y aún así tu pueblo duda. ¿Qué haré? ¿Cómo puedo guiarlos si ellos buscan lo que es efímero?» En ese momento, la voz retumbó en su corazón como el sonido de un trueno. «Moisés, tendrás que descender nuevamente. El pueblo necesita recordar quién soy y el pacto que he hecho con ellos. Verán mi gloria y conocerán que soy su Dios». Con su corazón latiendo con la fuerza del propósito, Moisés descendió, las tablas en su mano grabadas con los dedos de Dios. La cercanía del pueblo lo llenaba de temor, pero también de esperanza. Sus labios estaban sellados por el mandato divino y la urgencia de su misión lo empujó hacia adelante, sabiendo que la rebelión no podía prevalecer contra el poder del pacto. Al llegar al campamento, vio la escena desoladora. Muchos danzaban en torno a un becerro de oro, sus corazones indiferentes a la voz del Creador. No podía evitar sentirse abrumado. El dolor de la traición llenaba su alma. «Israel», exclamó con el corazón desgarrado, «¿qué habéis hecho? La imagen que habéis forjado es solo humo. El verdadero Dios es el que nos ha rescatado». Entonces, mientras observaba la hipocresía de su pueblo, se dio cuenta de que el camino hacia la transformación no sería fácil.
sino que requeriría consecuencias y decisiones firmes. La tensión espiritual era intensa, y en medio de la confusión, algo profundo se movía. En ese instante, una nueva revelación surgió en su mente, un eco de las palabras que Dios le había compartido en la montaña. Recuerda, Moisés, mi pacto es más poderoso que la transgresión. No terminará aquí. Mi promesa será cumplida, y aquellos que se arrepientan verán la gloria de su Dios. La historia de redención se estaba escribiendo, pero era solo el comienzo. La nueva pregunta se agazapaba en su corazón. ¿Hasta dónde alcanzará la misericordia de Dios? ¿Qué ocurrirá si la rebelión florece en medio de lo sagrado? Las palabras de Dios aún resonaban en su interior, y Moisés sabía que los próximos días tendrían un impacto eterno. ¿Qué más tenía preparado el Señor para su pueblo? Había más en su plan divino, una verdad aún por revelar que llevaría a todo un pueblo hacia la plenitud de la promesa de aquel pacto eterno. Moisés, con el corazón apesadumbrado y las tablas en mano, se abrió paso entre el pueblo alborotado. Las risas y los gritos resonaban en el aire como ecos de una fe perdida. Miró con tristeza a aquellos que una vez habían sido un solo corazón, ahora divididos entre el desasosiego y la idolatría. ¿No recordáis las maravillas que el Señor ha hecho entre nosotros? ¿Cómo nos rescató de la esclavitud en Egipto? ¿Y cómo nos guió con su nube y fuego? Su voz se alzó como un rayo de luz en la oscuridad, intentando romper la neblina de desconfianza. El grupo liderado por Coré no se dejó amedrentar. Es así. Moisés nos ha traído a este desierto para morir. Nuestros ojos necesitan un Dios que podamos ver, gritó Coré. Sus palabras se escurrieron como el veneno en las venas del pueblo. La multitud comenzó a murmurar, y el clamor por un ídolo se intensificó. Entonces Moisés alzó las tablas con firmeza, recordando las palabras del Señor. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Con cada letra grabada en piedra, la profundidad de la revelación y la serena autoridad de Dios lo envolvieron. El Eterno es el único Dios verdadero. Arrepentíos y seréis perdonados. Volved a Él, que su amor nunca se apaga. Los que danzaban en torno al becerro de oro titubearon. Algunos miraron hacia el cielo, mientras otros, tocados por la convicción, comenzaron a sentir el peso de sus acciones. La pregunta de la fe y la traición se cernía sobre ellos como una sombra, una decisión que tendría eco en generaciones. En ese momento, cuando el pánico y la duda amenazaban con extenderse como una ola, el poder de Dios se manifestó. Un estruendo inconfundible llenó el aire, como el sonido de un trueno, y la tierra tembló bajo los pies de los rebeldes. ¡Cuidado!, clamó Moisés, su voz reverberando en la multitud. No se atreváis a provocar la ira del Altísimo. Su pacto es eterno y su justicia es santa. De repente, la presencia del Señor descendió en forma de una nube brillante sobre el monte Sinaí. El pueblo quedó atónito. Sus miradas volvieron a centrarse en lo divino. La gloria de Dios se hizo visible, y en lo alto se escuchó su voz. «Construidme un tabernáculo para que habite entre ustedes». La declaración resonó en el alma de todos, marcando el final de su desconfianza. Moisés entendió completamente. El Señor no pretendía condenar a su pueblo, sino llamarlos a regresar a la vida del pacto. El tabernáculo, símbolo de su presencia, sería un recordatorio del amor y la guía divinos. Con renovada esperanza, exclamó: «Dios nos da otra oportunidad. Volvamos a Él y edifiquemos un lugar donde podamos adorarle en espíritu y en verdad». La multitud, inicialmente reticente, comenzó a sentirse movida por un nuevo fervor. Un cambio empezaba a gestarse en lo profundo de sus corazones. ¿Sería posible que la misericordia de Dios eclipsara sus fallas?
Los fervientes arrepentidos comenzaron a acercarse a Moisés, buscando su guía, deseando reconstruir su relación con el Creador. Mientras el sol comenzaba a descender, reflejando su luz sobre las tablas, Moisés comprendió que la historia de Israel no solo trataba de su continuo desvío, sino también de su retorno al camino de la promesa. La revelación de un Dios que perdona, que restauraría no solo los corazones de un pueblo, sino también su destino. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Hasta dónde irá la fidelidad de Dios? ¿Podría su misericordia extenderse incluso a aquellos que aún no se arrepienten en sus corazones? La sombra de la desobediencia había despertado un nuevo dilema, la lucha entre la libertad y la servidumbre. Y mientras el pueblo comenzaba a construir su tabernáculo, un misterio flotaba sobre la escena. ¿Qué otros designios tiene Dios para su pueblo cuando se trata de la restauración y el cumplimiento de las promesas que aún están por venir? En ese momento, Moisés supo que el viaje apenas comenzaba y la revelación de la gloria de Dios aguardaba ser desatada, revelando el magnífico plan del Altísimo. Moisés, en un profundo silencio reflexivo, se retiró a la sombra del monte, buscando la claridad y la dirección del Eterno. Mientras la multitud se apresuraba a reunir materiales, su mente se llenaba de pensamientos sobre el tabernáculo, aquella morada que el Señor había deseado entre ellos, y así se preguntaba, ¿qué forma debería tener este lugar? ¿Qué gloria albergará? El susurro del viento le trajo recuerdos de las visiones en la cima del monte, ángeles que rodeaban el trono de Dios, el sonido de trompetas que resonaban como ecos de la eternidad. «Señor, háblame», clamó, elevando su voz al cielo. Mientras ello sucedía, un escalofrío recorrió el corazón de los israelitas. La construcción del tabernáculo comenzó a tomar forma, pero la duda seguía acechando como un lobo. Algunos continuaban susurrando sobre la inestabilidad de un Dios invisible. ¿Acaso no es un juego de ilusiones? Necesitamos algo tangible, un ídolo, murmuraban entre ellos. La fe del pueblo parecía una llama parpadeante al borde de la extinción. Moisés descendió de la montaña, su rostro iluminado no solo por la luz del sol, sino por la gloria del Señor. Los ojos de todos se posaron en él, y un profundo temor reverente comenzó a invadir sus corazones. «Escuchad», exclamó, «el Señor nos ha dado instrucciones. Cada parte del tabernáculo debe reflejar su santidad, desde el altar hasta el lugar santísimo. Este será el hogar donde su gloria nos encontrará». Con esa convocatoria se sintió el eco de un renacimiento en el grupo. El entusiasmo comenzó a crecer, pero también la inquietud persistente. La escrutación de los corazones de los hombres fue evidente. Muchos aún dudaban, luchando con la desconfianza heredada de Egipto, donde la idolatría era norma. ¿Podrán mantenerse firmes ante el desafío?, se cuestionó Moisés en su interior. A medida que los días pasaban, el tabernáculo comenzó a tomar forma, y los corazones empezaron a unirse, con algunos rezando y clamando al Señor. El oro y la plata se entrelazaban en la tela, y los candelabros brillaban como testimonios de esperanza. Pero aún quedaba un vacío, una sombra de desobediencia que planeaba sobre ellos. Un día, mientras Moisés se dedicaba a buscar la voluntad de Dios, sintió que una presencia lo envolvía. Era la voz de Dios, clara y firme. «Dile a mi pueblo que se consagren, que se purifiquen en su corazón y en su mente, porque soy un Dios celoso». La urgencia era innegable, exigía una dedicación plena y sincera. Moisés transmitió el mensaje, llamando a sus hermanos y hermanas a un tiempo de santificación. Muchos respondieron con llanto y clamor, arrodillándose ante el Dios que liberó a sus antepasados. Pero entre la multitud, algunos perecían en la confusión,
aferrándose a su propia naturaleza rebelde. El líder de esta resistencia, un descendiente de Levi, se alzó y desafió el llamado de Moisés. ¿Y si ya hemos visto lo que nuestros corazones desean? ¿Acaso no nos proveyó un Dios visible? La noche se tornó tensa. El cielo se oscureció como símbolo del corazón humano dividido. Moisés, sintiendo la carga creciente de su pueblo, volvió a elevar una oración. Señor, conoce la desesperación de estos corazones. Tú nos prometiste un futuro, pero tememos la obscuridad que nos rodea. Fue entonces que el cielo pareció dividirse, un manto de estrellas brillantes descendió, y la voz del Señor resonó nuevamente desde la nube. El tabernáculo no solo es un lugar de sacrificio, sino un símbolo de mi promesa. Mi pacto con ustedes no se romperá. Están listos para recibir el poder transformador de mi presencia. Moisés, sintiendo el peso de cada palabra, entendió que el destino de su pueblo se hallaba en sus manos. Su próxima decisión, profunda en revelación y radical en compromiso, sería la clave para redimir a Israel, guiándolos hacia un futuro resplandeciente. Pero el dilema permanecía. ¿Pueden ellos renunciar a sus ídolos y entregarse completamente a mí? Y así la pregunta quedó en el aire, esperando respuesta. ¿Cuál será la reacción del pueblo ante el llamado de Dios? ¿Serán capaces de soltar su pasado y abrazar lo que Él está preparando? Escuchemos, porque es claro que hay más de lo que esta rebelión puede vislumbrar en el horizonte del pacto divino. Mientras el eco de la voz de Dios resonaba en su corazón, Moisés se encontraba ante el desafío de renovar el pacto y la fe de un pueblo marcado por la desconfianza. La atmósfera alrededor del campamento se tornaba densa, un campo de batalla espiritual donde las lealtades se ponían a prueba. Los murmullos de los escépticos se mezclaban con los gritos de alabanza de los comprometidos, una cacofonía que reflejaba la lucha interna. Señor, ¿cómo puedo guiar a estos corazones a confiar en tu promesa? Cada día que pasa, siento el peso del desánimo sobre ellos. Oró Moisés, sintiendo la responsabilidad de llevar a su gente hacia la luz de la verdad. En medio de sus pensamientos, una nube brilló una vez más, llenando de luz la oscuridad que envolvía el campamento. En ese instante, el Señor le reveló a Moisés una tarea importante. Ve a cada tribu y llama a los líderes. Debes hablarles de mi amor y de la necesidad de un corazón consagrado. Es el momento de recordarles quiénes son, de qué han sido liberados y hacia dónde los conduzo. Moisés encontró fuerza en la misión divina, junto a los líderes de cada tribu y con voz firme proclamó: «Oh Israel, el Señor ha escuchado nuestras quejas y ha visto nuestra lucha. Hoy les traigo un mensaje de esperanza y restauración. Debemos volver a consagrarnos. Dios es un Dios celoso y ha prometido estar con nosotros, pero requiere un pacto genuino de nosotros. ¿Tenemos el valor de responder a su llamado?» Las miradas curiosas se encontraron entre aquellos hombres y mujeres que habían enfrentado la opresión de Egipto, y lentamente los corazones comenzaron a abrirse a la verdad. Algunos recordaban las maravillas que habían visto y la mano poderosa que los había guiado hacia la libertad. Otros, sin embargo, luchaban con la inseguridad y el deseo de lo tangible, preguntándose si el Dios invisible realmente estaba dispuesto a guiarlos. Una joven de la tribu de Judá, llamada Miriam, se levantó del grupo. «Moisés, hemos sido testigos de la gloria de Dios, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos experimentar su poder. Si Dios está con nosotros, ¿por qué debemos temer?» La angustia de la inseguridad era palpable, pero su fe ardía con fervor. La respuesta resonó en los líderes, y con renovada determinación, Moisés continuó: «El Señor está por hacer cosas grandes entre nosotros. Debemos construir el tabernáculo, un lugar donde su gloria se manifestará. Cada uno de ustedes
debe contribuir, no solo en materiales, sino desde el corazón. Con esa convocatoria, la verdadera transformación comenzó a tomar forma. Los israelitas se unieron en la construcción, formando un símbolo de unidad y fe, cada uno vertiendo su esencia en cada costura del tabernáculo. Pero había más en juego. Moisés sabía que la fidelidad de su pueblo sería probada nuevamente. A medida que las piezas del tabernáculo comenzaban a ensamblarse, una inquietud invadía su interior. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la cima del monte, Moisés sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Qué ocurrirá cuando enfrentemos las primeras pruebas en el desierto? ¿Serán fieles cuando las dificultades lleguen? La duda asomaba, pero fue entonces cuando una luz brillante descendió del cielo, llenando su corazón de paz. El Señor habló de nuevo. Pronto experimentarás mi gloria, Moisés. Yo estaré con ustedes y mis promesas no fallarán. Cada desafío será una oportunidad para que me conozcan más profundamente. Mi pacto es un espejo de mi amor que se renueva con cada día. Con esta revelación, la determinación de Moisés se fortalecía. El verdadero tabernáculo será nuestro corazón, donde la ley será escrita y el pueblo tendrá un compromiso renovado. Al regresar al pueblo, Moisés proclamó: El Eterno ha decidido habitar entre nosotros, no solo en el tabernáculo que edificamos, sino en el tabernáculo de nuestros corazones. Cada prueba que enfrentemos nos acercará más a su gloria. Esto es lo que significa ser su pueblo. Esa noche, mientras los israelitas se preparaban para el día de la dedicación del tabernáculo, el silencio llenó el campamento, un silencio cargado de expectación. Las dudas todavía inquietaban los corazones de algunos, pero la voz de Moisés iluminaba el camino. La noche transcurrió en oración y reflexiones, y así amaneció el día siguiente con un nuevo propósito en la vida de los israelitas. Mientras el sol naciente iluminaba el nuevo tabernáculo, la expectativa estalló en el aire. ¿Qué maravillas veremos hoy? ¿Qué nueva revelación de Dios se manifestará en medio de nosotros? Con cada paso hacia el tabernáculo, la infinita promesa de un Dios fiel se hacía eco en sus corazones. La construcción no era solo un refugio físico, sino el comienzo de una relación transformadora. Al unirse en comunidad, la fe comenzaba a brotar. Sin embargo, como siempre, el peligro acechaba. ¿Podrá la rebelión nuevamente entorpecer esta conexión sagrada? La verdadera historia vincula su destino con su gloria. Hoy, mientras estos corazones ansían más de Dios, el misterio de su plan se extiende. ¿Qué otras maravillas aguardan a aquellos que se entregan por completo a Él? La historia estaba apenas comenzando a escribirse, un capítulo de redención que resonaría a través de todos los tiempos.